En la era de la hipermodernidad, las fronteras entre lo real y lo virtual han desaparecido, redefiniendo las narrativas políticas, culturales y sociales. En este contexto, Alien Duce, cómo ganó el gran matón de la Internet, se presenta no solo como un análisis, sino como un espejo de nuestra época, donde el poder, antes tangible y centralizado, fluye ahora entre algoritmos y redes, y los discursos tradicionales se desmoronan frente a las nuevas estéticas de la viralidad. Esta serie de podcasts nos invita a explorar cómo las redes sociales no solo han cambiado la forma en que nos comunicamos, sino también la manera en que entendemos el liderazgo y la representación. Lejos de ser simples plataformas de interacción, estas se han convertido en los verdaderos escenarios de la política contemporánea. Acá, los líderes no necesitan convencer a las mayorías, basta con polarizar, provocar y viralizar. En este entorno, el meme no es un chiste, es una herramienta política, un acto de resistencia o de dominación, capaz de condensar en segundos emociones que antes requerían largos discursos para transmitirse. En este marco surge figuras como Javier Milei, un símbolo de cómo el caos digital puede dar forma al poder político. Su ascenso, analizado a lo largo de los siguientes capítulos, es más que un fenómeno aislado, es el resultado de una época que ha aprendido a convertir la indignación en espectáculo y la fragmentación en estrategia. Como un reflejo de las contradicciones de nuestro tiempo, esta serie de podcasts traza un recorrido por los mecanismos que permitieron a personajes disruptivos no solo sobrevivir, sino prosperar en un escenario saturado de información, ruido y desesperanza. Queremos destacar cómo la hipermodernidad, al desdibujar las categorías clásicas de ideología y debate, nos enfrenta a nuevas formas de hegemonía cultural. En un mundo donde las emociones pesan más que las razones y donde los algoritmos priorizan el escándalo sobre la verdad, la política tradicional queda desarmada. Mientras los partidos intentan mantener discursos lineales, los nuevos actores políticos dominan la estética de la fragmentación, el lenguaje de los GIFs y los hilos de Twitter, construyendo una narrativa que conecta directamente con el hartazgo colectivo. En este escenario, esta serie de podcasts no solo describe un cambio de época, sino que interpela. ¿Estamos preparados para comprender el alcance de esta transformación? ¿Podemos adaptarnos a un mundo donde lo político ya no se construye en las plazas ni en los parlamentos, sino en los servidores y las redes? Alien Duce se atreve a responder estas preguntas, revelando los peligros y las oportunidades que trae consigo esta revolución digital. Bueno, el primer capítulo se llama Hartos, Viscerales y Virales. Y hago hincapié pura y exclusivamente en el hartazgo social, eso que, seamos sinceros, cuanto más nos hartamos de ciertas situaciones, más cerca estamos del enfado, de las ganas de romper todo, porque aparte el hartazgo viene acompañado de esa sensación de que nada cambia, de que seguramente lo que nos están diciendo no se corresponde con una realidad práctica, no hay un cambio rotundo. Y cuando uno está cansado, y seamos sinceros, porque creo que lo primero que tenemos que empezar a entender es cómo reaccionamos nosotros en nuestra vida cotidiana cuando nos estamos cansando de algo. Y lo más probable es de que nos den muchísimas ganas de romper lo que estamos haciendo o de destruir eso en el cual estamos sumergidos, porque ya no nos alcanzan las palabras, porque ya estamos en una situación en la cual no tenemos ganas de que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que tenemos ganas de que nos escuchen, porque seguramente tenemos mucho más para decir nosotros con respecto a por qué estamos cansados, hinchados las pelotas, que escuchar algo que seguramente a nivel político fue pensado en un lugar compuesto por expertos en distintas ramas académicas y que intentan pensar desde un iluminismo, que es lo que tratamos de hacer en Multiviral, romper ese iluminismo. Por eso nosotros hace tiempo que venimos diciendo que hay que hablar de tecnología incluso sin tener conexión a Wi-Fi. Y lo tenemos que hacer de manera concreta. Porque pensemos que mientras hay gente que prepara un discurso, que prepara una acción política, que prepara algo relacionado a cómo hablarle a su futuro electorado, tenemos que esa podría ser la manera tradicional de hacer comunicación política. Tenemos por otro lado una manera de comunicar completamente distinta.
que hasta el momento yo no he visto, y estoy casi seguro que no existe dentro de los partidos tradicionales que tienen otra lógica de comunicar. Que estoy hablando de esta lógica de agarrar y decir, escuchemos mediante las herramientas de recolección de datos, de inteligencia artificial, qué es lo que dice la gente en redes sociales, qué es lo que expresa, por dónde va el enojo. Porque la gente en redes sociales, la gente en el ecosistema de Internet, deja mucho material como para ser analizado. No es que no dice absolutamente nada. Es cierto que en el ecosistema de Internet hay mucha falsedad, construcciones de perfiles que son completamente artificiales, pero también es cierto que hay mucha expresión emocional, mucha expresión de deseo, que es importante escucharla. Porque pensemos de que si el modelo de negocio de las grandes plataformas tecnológicas pasa por entender cuáles son los gustos de sus usuarios para mediante esos gustos construir perfiles o patrones de perfiles para después ir a las empresas y venderles ese paquete de datos, eso mismo, esa misma lógica sucede a nivel político. Se empieza a comercializar y a construir la política desde esa manera. La política pasó a ser en los últimos años una mercancía. Y así como desde lo emocional, durante mucho tiempo yo te vendía de que determinada cerveza era ideal para que vos te juntaras con tus amigos a ver los partidos de la selección argentina, ahora yo puedo hacer desde lo emocional que vos entiendas que sos parte de un nuevo paradigma y que tenés que romper el anterior. Y en base a eso se va construyendo esta narrativa. Esa misma emocionalidad que conectaba con vos para que vos digas, me siento identificado cuando tengo determinada marca sobre mi cuerpo, consumo determinada marca o me vinculo con otras personas en el contexto de determinada marca, el famoso comunidad, fandom y demás. Lo mismo sucede cuando vos podés decir, cuando voto a determinado candidato político, en este caso Javier Milei, lo hago dentro de este mismo rango de emocionalidad, de pertenencia cultural, de identidad. Y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que estamos hablando. Hoy en día tenemos personas que consumen información de una manera completamente distinta a como lo hacían antes. Antes había un rito a la hora de poder informarme. Yo vengo de la década de los 90, yo nací en 1987, durante muchísimo tiempo poder informarme era parte de un rito en el cual para leer el diario tenía que ir al kiosco de diarios, comprar el diario, sentarme en una cafetería o en el living de mi casa y poder leerlo. Había un rito, un ritual alrededor de la lectura del diario. Incluso la televisión, el hecho de poder ver programas históricos vinculados a los noticieros, como puede ser Telenoche, era dentro del contexto de las 8 de la noche, previo a lo que después iba a ser mirar la novela del momento. Entonces no era casualidad de que primero te contaba desde la televisión o desde el noticiero el contexto de sociedad, de cultura que había, y después te ficcionalizaba y te armaba una novela costumbrista, como las que hacía Polka, donde de alguna manera terminaba de cerrar ese hilo narrativo. Mientras vos estabas comiendo, te sentías representado por los protagonistas que aparecían en esas icónicas novelas que llevaba adelante la productora de Adrián Suárez. Gasolero, Campeones, Son Amores, bueno, todo eso. Hoy en día el que consume información y que se informa, no lo hace dentro de un contexto que primero se informa, después ve una ficción y demás. También no lo hace en el contexto de un ritual, lo hace en una situación donde posiblemente esté saturado, donde posiblemente ya la novela no sea eso que se convierte en el aspiracional, sino que muchas veces el aspiracional es el feed de Instagram donde veo a mi vecino
contando alguna cuestión de lo que elige contar en redes sociales, pero también en qué contexto lo hago. Ya no lo hago tranquilo leyendo el diario, lo hago arriba del colectivo, viajando como puedo, yendo a un trabajo que no me gusta, al cual detesto con todas mis ganas, el cual siento que lo poco que gano se lo lleva los impuestos, donde siento también o sentía en algún momento de que mientras yo viajaba 8 horas, viajaba un par de horas para trabajar 8 horas, como les decía, en un trabajo que no me gusta, de repente empezaban a construirse determinados roles donde tenía el piquetero que me cortaba la calle, donde tenía el planero de que ganaba prácticamente lo mismo que yo, sin hacer nada. Después discutiremos si eso es verdad o mentira, pero en la narrativa se iba construyendo un caldo de cultivo que era muy difícil de poder erradicar y que eso de a poquito iba haciendo de que yo, sujeto trabajador, me sintiera frustrado, enojado, porque ya sentía que la lógica de la política tradicional no servía para nada y porque los que me venían a hablar en épocas de elecciones me hablaban de una realidad completamente distorsionada, me hablaban de derechos que yo ya había perdido hacía muchísimo tiempo. No hubo una renovación y como les decía anteriormente, miren de que esa persona de que lee y se informa en redes sociales deja muchos datos en el ecosistema de Internet sobre cómo piensa sobre determinadas cosas. Es cuestión de sentarse y analizar cómo impacta en la sociedad esas noticias. Y esto no es una cuestión de pensarlo desde un punto de vista corporativo, imperialista, donde creemos de que son las herramientas del imperio. No, no, no. Porque si hay hoy en día empresas medianas y pequeñas que cuando hacen una buena gestión de análisis del mercado saben a qué público objetivo hablarle porque lo pueden estudiar y porque pueden llegar con eso, y no es necesariamente una corporación multinacional lo que lo hace, entonces significa que esa herramienta está al alcance de todos. Quizás en otro momento tendremos que analizar cuáles son los perfiles que se tienen que construir en el ecosistema digital, comunicacional, los nuevos roles que tienen que estar cumpliéndose hoy en día. Parecería de que la famosa estructura militante está construida para que haya un pibe que haga un stencil para grabar en una pared una imagen icónica, como puede ser la de Néstor Kirchner, la de Cristina, o las relacionadas al peronismo, un volante y una mesita. Parecería de que no hay una necesidad de formación, no en, que también creo que es necesaria, pero no en cuestiones de fondo a nivel política, sino en lo que nosotros hablamos en Multiviral como habilidades digitales. ¿Qué son las habilidades digitales? La capacidad de poder adquirir herramientas para que vos puedas comunicar lo que tengas ganas de comunicar, desde tu negocio, tu emprendimiento, hasta una idea política. Eso desapareció o nunca se pensó. Mientras tanto, lo que tenemos, por otro lado, es este sujeto que arriba del bondi, arriba del colectivo, cargado y reventado hasta más no poder, como puede, muchas veces lo podemos ver, que está colgado de un brazo, agarrándose de la baranda como puede y con la otra mano va scrolleando su celular, va leyendo las noticias que dice, claro, esto es una mierda, mi vida es una mierda, tengo ganas de romper todo. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que entender que el enojo es preexistente a la aparición de Javier Milei. No es que Milei vino y le habló a una sociedad y la cansó y la convirtió en una sociedad enojada. Eso es mentira. Eso es desconocer que hay una sociedad que está hinchada a las pelotas desde hace muchísimo tiempo. Lo que sucedió, y yo acá voy a ser completamente polémico, es de que apareció una persona rodeada de un mejor equipo por ahí de comunicación, como para no creer que Milei es un sujeto solito pensando la política, y que se sentó, como quizás lo hizo en algún momento
Juan Domingo Perón en el año 1945, previo al año 1945, en la Secretaría de Previsión Social y Trabajo, se sentó en una mesa especial y empezó a hacer esto que yo les estoy diciendo: escuchar, analizar, tomar notas y pensar de qué manera empezar a hablarle a esa gente. Yo voy a decir Javier Milei, lo voy a poner ahí como para poder contextualizar, porque creo también de que si yo empiezo a hablar desde lo macro y hablo de una estructura de comunicación súper grande, súper compleja, que de hecho seguramente la tiene, por ahí se te van de la mente algunas cuestiones que vos podés empezar a hacer, que son escuchar los gestos y la comunicación y lo simbólico de las personas que te rodean en tu ecosistema de Internet. Poder escuchar y estar atento. Ahora, eso sí, sería importante saber antes si dentro de tu ecosistema de Internet tenés gente que piensa distinto a como vos pensás. Porque seguramente si esto no está sucediendo es porque seguramente cerraste la burbuja y solamente te rodeaste de gente que piensa solamente como vos pensás. Entonces lo que sucede es que no tenés manera de saber qué es lo que piensa alguien que por ahí diferís en cuestiones políticas. Y entonces ahí empieza otro problema, que es la construcción de la burbuja digital que se creó en los últimos tiempos, donde solamente hablo con la gente que me cae bien en cómo piensa, que no tengo la capacidad y la paciencia de decir, che, ¿qué opinás de determinada político, de determinada persona? Y bancarte lo que tiene para decirte. Eso es otra de las cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando con más detenimiento. Pero a mí lo que me interesa es empezar a construir esto, empezar a entender cómo es la comunicación hoy en día dentro del ecosistema digital y cómo hay algunos políticos, en este caso los que componen la Libertad Avanza, que lo saben ver y que lo saben trabajar y lo van a saber fortalecer, que eso es otro de los temas que vamos a ir analizando con el correr de estos podcasts.